Y ya estamos de regreso para poner el tema sobre la mesa. Y mira, el capítulo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece en el artículo 214 el delito del uso indebido del servicio público. Como escuchábamos hace un momento con Fanny Martínez, bueno, al titular del Instituto Nacional de Migración ya fue vinculado a proceso. Pero la detención, la vinculación a proceso, la probable declaración de inocencia o culpabilidad de Garduño, ¿cambiará en algo la crisis migratoria de nuestro país? ¿Qué debe pasar para que actuemos en consecuencia con eficiencia y con efectividad? Saludo con mucho gusto a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, y a mi compañero analista periodista Víctor Hugo Hernández para poner el tema sobre la mesa. Caballeros, el espacio es todo suyo. Buenas tardes. Eduardo, gracias. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. El tema de la migración, de esta crisis humanitaria que estamos viviendo, es realmente muy preocupante, sobre todo porque parte de una gran desigualdad, Víctor, de una desigualdad que hay en las diferentes naciones que estamos en este continente y que también se repite en otros continentes, lamentablemente, pero este es un tema que a México nos está afectando directamente. Es un asunto que no se puede ver desde una sola perspectiva, desde mi particular punto de vista. Es un tema que tiene muchas aristas, que parte de la desigualdad que hay en este continente, que parte de la violencia que hay en muchas de estas naciones, que parte también de la pobreza que hay en muchas de estas naciones. Hay que recordar datos que veíamos hace un rato, sí, en estas naciones que expulsan personas, que es México, Guatemala, Salvador, Honduras y todos los demás países que hay otras razones, también tiene que ver la pobreza, tiene que ver la violencia y tiene que ver desde luego la desigualdad que hay. Por eso es difícil, Víctor, poder tener una solución completa a este tema, claro, porque además lo peor que está ocurriendo y que lo estamos viendo es que se está castigando, se está deteniendo a los migrantes y no a los grandes traficantes de migrantes que ellos parece que no se les toca. Constantemente vemos, y tú haces referencia al tema de que fueron rescatados 70 migrantes que iban en un tráiler rumbo a la frontera. Rescatados, cuando lo que querían esas familias o esas personas era llegar a la frontera. Entonces, claro, tenemos aristas que es muy complicado, es un tema multinacional, multifactorial y que no hay una claridad de cómo se debe abordar, aunque ha habido de parte del gobierno mexicano, me parece, algunos errores que en un principio se les invitó a venir y ahora no se sabe qué hacer con ellos. Fíjate, Raúl, yo veo el problema de la migración, bien lo dices tú, tiene muchas aristas y tiene muchas vertientes, sí, pero fundamentalmente estamos ante un hecho que es un problema de tormenta perfecta, trágica. Por un lado, un problema mundial, es cierto, la migración, un problema que es una de las grandes problemáticas mundiales en nuestros tiempos, porque no solo es México, Estados Unidos, aunque el flujo de migrantes de Centroamérica, México, hacia Estados Unidos es uno de los más grandes, pues bueno, ahí se la lleva con lo que ocurre en Asia, con lo que ocurre en el Mediterráneo, con lo que ocurre en la Unión Soviética, con lo que ocurre en Rusia, con lo que está ocurriendo en muchas partes donde normalmente colindan países que se han deteriorado en su estado de derecho o en su situación económica con países ricos que han logrado prosperar. Casi siempre es esa dinámica, la migración de regiones pobres a regiones un poquito más cuidadas y donde pues todos aspiran a un mejor estilo de vida. Por un lado ese de la migración, pero aquí la tormenta perfecta en el caso de nosotros se combina con políticas públicas confusas y hasta cierto punto encontradas. Por un lado se pregonan los derechos humanos, pero por otro lado la instrucción que se da es que hay que actuar con rudeza o por decirlo menos, con mano firme hacia los migrantes. Si a eso le agregas también el otro tema que es la estructura de las organizaciones, en donde vemos un Instituto Nacional de Migración que también tiene muchísimas fallas porque no se supo adecuar, no se supo adaptar, no se supo fortalecer hacia esa política confusa, pues tienes la tormenta perfecta y tienes al funcionario víctima.
al funcionario víctima por un lado, que pues finalmente se ve atrapado en esta serie de situaciones hasta cierto punto inmanejables y que salen de su control, y por otro lado a las víctimas, los migrantes que ponen los muertos. Tormentas perfectas, Raúl. Sí, y bueno, yo no excluyo a estos funcionarios de alguna forma de su responsabilidad. Realmente como actuaron y como pudimos ver en un tema que si bien no es un tema de una responsabilidad, digamos, de 2 o 3 funcionarios, sí es de toda la institución. Me parece que en ese sentido hay fallas. Y yo te refería antes de escucharte, Perdón, el tema, Raúl. sí. Tampoco excluyo, tampoco excluyo, pero sí entiendo que hay responsabilidades. Claro. No es lo mismo alguien que no pudo o no abrió o no dio la orden de abrir la puerta en tiempo y forma y que debería de estar cuidando la integridad, a alguien que está en un escritorio a 1000 kilómetros de distancia decidiendo una política pública. Sí. Son responsabilidades diferentes. Claro, pero y yo creo que es un tema también de estructura y de política, como bien lo dices, ¿no? Porque estamos hablando de los 40 migrantes muertos en este incendio, en el albergue, como le llama las autoridades. ¿Sí? Que era una prisión, por favor. Cárceles, sí. O el tema del accidente con no sé cuántos, también muchos migrantes que fallecieron en aquel accidente ocurrido allá en Chiapas. O la tragedia clásica de San Fernando, que no podemos olvidarnos de este asunto. Y así una tras otra y una tras otra de las tragedias que vemos. Recuerdo esa imagen brutal de un padre de familia con su hijo cargando, que intentó cruzar el río Bravo y no lo pudieron hacer, y regresaba con su hijo en los brazos. Esas imágenes brutales que hemos visto. Y el problema es que muchos nos preguntamos, ¿cuál es la solución, Víctor? ¿Qué se tendría que hacer? Las aportaciones económicas que hizo el presidente López Obrador en 2019 como una idea de apoyar a los países expulsores, sí, pues que realmente no se sabe si realmente se le llegó el dinero o no. Aquellos eran, si no me equivoco, algo así como 90 millones de pesos, que era realmente una cantidad muy pequeña, pero tampoco de aquel dineral que había anunciado Trump en su momento de 4,000 millones de dólares que iba a entregar. Tampoco se entregó nada. Todo se utiliza con un propósito político electoral. Y eso es lo que también impide una solución a este asunto. Estamos viendo los flujos, realmente la cantidad de migrantes que han sido detenidos por la patrulla fronteriza, sí, y que son regresados a México porque no se regresan a sus lugares de origen. Aquí hemos documentado en Mega Noticias cómo muchos de los que fueron detenidos en la frontera no regresan a su país de origen, que es lo que supuestamente se había ofrecido, sino simplemente los pasan de regreso a México, argumentando el título 42 y no sé cuántas cosas. El tema es que no hay una respuesta clara y contundente de este asunto, y México quedó muy mal porque tenemos un presidente que les dio la bienvenida en el 2019. Sí, a los vénganse, aquí hay derechos, aquí se les van a dar servicios, se les van a dar comida, asistencia médica, y no pasó. ¿Y qué sí sucedió? Aventarles a la Guardia Nacional. Sí, y muchos de los luchadores, y déjame decirle, el padre Solalinde, que yo lo admiraba mucho por la forma en cómo defendía al tema de los migrantes, hoy lo vemos completamente sometido a una política del actual gobierno sin una solución, sin levantar esa voz que fue escuchada tanto tiempo en la violación de los derechos humanos, y hoy lo vemos con, pues sí, sin propuesta clara y simplemente, bueno, pues ya no con esa voz que se alzaba pidiendo que se protegieran los derechos de las personas. En fin, un tema multinacional. ¿Qué han hecho en otros lugares del mundo, Víctor? Yo creo que vale la pena también observar. Sí, lo que se hizo en la Comunidad Europea con una
aportación de muchos millones de euros, ¿sí?, a Turquía, que era el receptor de migrantes, algo así como el México de esa zona del mundo, ¿sí?, para resolver todos los que estaban huyendo por problemas bélicos, que estaban huyendo por pobreza, que estaban huyendo por lo mismo, por lo que buscar una mejor calidad de vida. ¿Y qué sucedió? Bueno, hubo una comunidad internacional, se pusieron de acuerdo, le metieron dinero para que Turquía pudiera por lo menos darles atención, ¿sí? Y luego se los repartieron en los países europeos, unos a Alemania, otros a Francia, otros no le entraron, como Italia, que no quiso recibir, a pesar de la tragedia que significaba los muertos que se quedaban en las balsas o que se caían de las balsas y no podían llegar a la costa del Mediterráneo. Todo eso lo vimos. Y aquí en México estamos viendo estas historias de otra forma, con otra característica, en donde lamentablemente México está en esta posición sin poder resolver un problema, sí, y lamentablemente quedando muy corto con el tema de la defensa de los derechos humanos. Fíjate, Raúl, independientemente de la posición y dónde quede este señor Francisco Garduño, que ya está en calidad de indiciado, ¿verdad? Creo que es la palabra, indiciado, quiere decir que ya se le fincó una culpabilidad, una responsabilidad, y ahora tendrá que enfrentar todo un juicio. Por cierto, uno de los hombres más cercanos a Andrés Manuel López Obrador en los afectos y en su carrera política, porque viene acompañándolo desde muchísimos años atrás al presidente, desde que Andrés Manuel era jefe de gobierno, ¿no?, ocupando posiciones importantes siempre al lado de Andrés Manuel López Obrador. Indudablemente no solo debe ser su hombre de confianza, sino también un gran amigo personal, así lo quiero pensar este hombre, tan es así que el presidente pues en cierto modo lo ha protegido. Pero independientemente de lo que vaya a pasar con Francisco Garduño, me queda claro que lo que urge después de esto es una reestructuración del Instituto Nacional de Migración, cambiar esa lógica criminal y de castigo que es la que se tiene, porque es la realidad, es una lógica de seguimiento criminal y de castigo hacia los migrantes, a los aunque migrantes, de dientes para no afuera a los traficantes, se dice no a los traficantes. Bueno, ese es otro asunto. Aunque de dientes para afuera se pregona que es un respeto de los derechos humanos y de que se van a dar las condiciones adecuadas para que puedan transitar, trasladarse. Por favor, no se las podemos dar a los que viven aquí, a los que somos de aquí. ¿Crees que se las vamos a poder dar a ellos? La prueba está lo que está ocurriendo en el norte, que se está colapsando. Ciudades que se están colapsando, Raúl. Ciudades en las fronteras que se están complicando y que se van a seguir complicando más ante esta política encontrada y sin eficiencia por parte de este instituto. Sí, y el tema es qué va a pasar, qué se va a hacer. Ese es el gran tema. Y es que hay diferencias importantes. Lo que presentábamos hace un rato en este reportaje especial que le dábamos. Una persona, un hombre que se dedique a la construcción, un albañil como lo conocemos aquí en México, ¿sí? En México gana 7,000 pesos mensuales, ¿sí? En Estados Unidos, sí, ganaría 50,000 pesos. Bueno. Esa gran diferencia, sí, no la vas a poder eliminar simplemente porque pongas Guardia Nacional o porque se pongan más obstáculos para cruzar. Lamentablemente, las familias quieren una mejor calidad de vida para sus hijos, un padre de familia, una madre de familia, y eso están dispuestos a sacrificar todo lo que significa dejar tu terruño, tu familia, tu comida, sí, tu música, tu folclore y todo lo que significa dejar un lugar para irte a un lugar que se puede decir, yo lo diría muchas veces hostil contra en las condiciones en cómo se desarrollan, pero fíjate, hay una gran diferencia, ¿sí? Enfrentar la pobreza en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala o en México es muy diferente a la pobreza de los Estados Unidos. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Me parece que también es la diferencia. Cuenta. Así es. No, definitivamente es el gran panal de miel. Finalmente es el sueño americano.
con todo y sus defectos, pero es el sueño americano que idealizan, como tú bien lo dices, gente marginada, gente que vive no solo en la pobreza, vive en medio de la inseguridad, vive en medio de la incertidumbre, vive en medio de la explotación, vive en medio de, porque es cierto, tienen sus costumbres, tienen su estilo de vida, tienen su lado amable, bonito si quieres verlo, pero es más el lado trágico que se vive en estos países, que alguna vez te lo dije, Raúl, rayan más en lo fallido, en estados fallidos, que en estados de derecho. Víctor, gracias. Un saludo, Raúl.